el debate. Un asuntito en el medio. El PIT-CNT presentó una denuncia contra el Partido Nacional ante la Corte Electoral. ¿En qué va a quedar eso? ¿Qué les parece? En nada, como todas las denuncias por violación a la veda electoral, no quedan nada, no hay sanciones previstas. Si violas la veda no pasa nada. Bien. No hay nada, bueno, por lo tanto no va a quedar en nada. Retomemos entonces el aspecto en el que no se explica tan fácilmente un análisis de, bueno, esto fue PIT-CNT contra el gobierno, cuando en realidad pierden también las cámaras empresariales más fuertes históricamente, ¿no? Sí, yo creo que acá hay un cambio cualitativo, que no mencionarlo en totum, porque decir, bueno, ganó USU en las cámaras empresariales, y eso es la novedad. Me parece que es reducir el análisis. Puede ser. Me parece que destacar solamente el triunfo en las empresas, el triunfo de USU en las empresas, es no evaluar en su totalidad el cambio que se da. El cambio que se da es que hay un movimiento que tiene solo 4 años, que recoge 450.000 adhesiones en una votación donde votó 1.400.000 personas. Bien. Es una votación muy importante para un movimiento de autoconvocados que apenas tiene 4 años. Sí, ok, pero entonces, ¿está muy definido? ¿Está tan definido como para...? No, entonces, yo digo, USU recogió adhesiones en 16 departamentos, mayoritarias en pasivos, por ejemplo. Ya lo dijiste. Donde hay mayor cantidad de población envejecida en el interior. Pierden Montevideo. Montevideo ya sabemos que es un bastión controlado por el Frente Amplio y por el PIT-CNT. O sea, pierden Montevideo, pero ganan el interior. Y no reconocer eso, apenas Sixto Amaro, que tiene una larga tradición en el directorio del BPS, es un hombre conocido, no precisa hacer publicidad porque todo el mundo lo conoce, aparece en los medios a cada rato, apenas ganó por 27.000 votos. Apenas ganó por 27.000 votos. Quiere decir que la participación de Un Solo Uruguay en la elección de los pasivos fue muy importante, muy importante. No ganó, pero fue muy importante. Hay un cambio ahí. Hay un cambio de una enorme cantidad de gente que dice, no quiero más lo mismo, quiero otra cosa. Y me parece, contestando la pregunta, que en las cámaras empresariales pasó lo mismo. Pasó exactamente lo mismo, con una diferencia. Hay una enorme cantidad de empresas que están radicadas en el interior del país. No así tantos trabajadores. Hay más trabajadores en Montevideo, que tiene 1.600.000 habitantes, que los que están distribuidos afuera. Entonces, esa cantidad de empresas que no se sienten representadas por las cámaras empresariales, no se sienten representadas por las cámaras empresariales. Y listo. Y le dieron un voto de confianza al movimiento Un Solo Uruguay. Pero es lo mismo, ahí ganaron. Alcanzó para ganar porque me parece que hay más presencia de empresas en el interior que cantidad de empleados pro PIT-CNT hay en Montevideo. ¿Se entiende? Bien. Pero entonces, y redondeo con esto. Entonces, creo que el triunfo en las empresas es muy significativo, pero creo que el fondo de la cuestión es, me tienen harto. Todos los mismos, siempre lo mismo, las mismas cámaras, los mismos candidatos, lo mismo, voy a votar otra cosa. Hay un porcentaje de gente que votó desconforme con lo que hay, votó en contra del statu quo, votó en contra de siempre lo mismo, tanto en el orden de los pasivos como en el orden de las empresas. No tanta diferencia en el orden de los trabajadores, pero de todas maneras, USU recogió en los trabajadores, recogió un porcentaje activo, 252.000 personas. 250.000 personas votaron a Un Solo Uruguay en el orden de trabajadores. Entonces, a mí me parece que es eso. Bien. Todo el mundo tiene un poco de hartazgo respecto a siempre lo mismo, más de lo mismo. Bien. Hay algunos datos que no necesariamente contradicen, sino que va como insumo para nuevos análisis, es que en el orden de los trabajadores, en el orden de los salariados, en el 2016 obtuvieron 272.000 votos el PIT-CNT, es decir, eso equivale a menos del 40%. Y para esta subieron al casi 49%, ayúdenme compañeros, creo que 49 fracción. 49 con algo. Bueno, sí. Exacto. Es decir que en competencia el PIT-CNT en esta elección recogió mismo, ¿no? más votos, ¿no? Es decir, que los que había. Y después me parece un dato que por lo menos deberíamos tener en cuenta acerca de las elecciones y las diferencias con las de 5 años atrás. Recuerdan que por primera vez, ley mediante, estas elecciones se llevan a cabo en noviembre. Las anteriores eran en marzo. Y me decía gente vinculada a la campaña electoral que objetivamente, creo que con el tono uruguayo cualquiera lo puede entender, una elección en marzo
con enero y febrero pegaditos, decididamente enciende menos los motores. Eso para dar una posible explicación a por qué la frialdad de las elecciones en marzo habitualmente correlaciona a estas de noviembre. Además de las cosas que ya agregamos, ¿no? Y en un contexto que ya viene muy politizado, muy polarizado. Quiero decir, me parece que oficia como cambio más de un vector, nada más que Bien, decir. vamos cerrando por acá. A mí me parece que es un poco simplista pensar en que esto es un gran triunfo de Un Solo Uruguay como movimiento que tiene nada más que 4 años de formado y que la gente que logra convocatorias, etc. Pero yo creo que a nivel de empresas, sin lugar a duda, ahí es una cuestión anti-status quo. Como ya nació, como coincido con el señor Marguerí, claro. es decir, como ya nació un movimiento por fuera de la Asociación Rural y la Federación Rural cuando surge, también ahora a nivel empresarial demuestran un peso específico. Ahora bien, a nivel trabajadores y pasivos, yo lo que creo no es gente que votó Un Solo Uruguay, yo creo que es gente blancos, colorados, cabildantes, se dijeron, ¿cuál es el candidato del PIT-CNT? Aquel. Ah, vamos a votar al otro. Entonces no importa también que sea. coincidís con el voto castigo que plantea. Pero yo creo que hay un voto castigo, pero no es un voto por Un Solo Uruguay. Obvio, es un voto en contra. Es un voto en contra de lo que el PIT-CNT, porque no están de acuerdo muchos con el PIT-CNT. Es contra el status quo. Pero perdón. Y el PIT-CNT también es el status quo. Yo estoy y Sixto Amaro también es el lo que status planteás quo. es que no es mérito de la opción nueva, No, que no lo adjudiquen esto a que es un mérito de Un Solo Uruguay, porque si hubiera sido el circo Chirolita que presentaba competencia, esos blancos, colorados, hubieran votado en contra del PIT-CNT al circo Chirolita. Entonces, me parece que es demasiado simplista el análisis, pensar que consolidan Un Solo Uruguay como el movimiento fuerte que lleva 450.000 votos. No, votaron porque eran en contra de aquello. Entonces, la gente que no banca el PIT-CNT, que los hay, existen, votaron al que era contrario. No para, hubiera sido... Igual Marguerí también lo hubieran votado. Hasta Marguerí hubieran votado. Si la opción fuera el circo Chirolita, déjame que opine Vero. Yo creo que lo que no podemos saber es qué hubiese pasado si hubiesen más candidatos. Porque acá lo que tenemos son solo 2 opciones. Prácticamente, me parece que la elección estuvo dividida. No, en los trabajadores también. Está bien, pero fueron minoritarias, ¿no? Sí. Entonces me parece que acá la discusión es, bueno, PIT-CNT o los que habían ganado antes, en el caso de los empresarios no era PIT-CNT, sino lo nuevo. Lo que sí creo que es un mérito de Un Solo Uruguay, no sé si es la consolidación de movimiento, es haber dado la pelea. No, exactamente. Me parece que ahí está el mérito, romper la hegemonía que había, salir a dar pelea. Yo si fuera sindicalista, los voy a tener en cuenta para la próxima lucha que tenga que dar. Bueno, están ahí. Si soy empresario y me tengo que replantear muchas cosas. El mérito de Un Solo Uruguay es indiscutible, salieron a dar pelea. La campaña no es 45 días, la campaña hace 4 años que la vienen llevando adelante. Todos sabemos lo que piensa Un Solo Uruguay sobre el gasto del Estado, los funcionarios públicos. No, últimamente no han dicho mucho. Bueno, su plataforma creo que todos la conocemos y no sé si es eso realmente lo que ganó, pero sí una visión distinta a lo que hay. En eso coincido con Fernando. Bien, ¿qué querías decir? No, yo que un poco lo recoge Verónica, lo que quería decirle a Alfredo, porque Alfredo trata de minimizar al movimiento Un Solo Uruguay. No sé por qué. Pero tampoco me lo infle como que fueron. Tiene cierta aversión con el movimiento Un Solo Uruguay. No, ninguna. Que como si se postula a Marguerí lo hubieran votado. Si postula a Marguerí no lo vota ni la hermana. No, tu hermana seguro que no, pero otro... No, lo que quiero decir es que el mérito de Un Solo Uruguay es haber dado la batalla, la pelea, como dice Verónica. Exactamente. No solo haberse constituido hace 4 años como un movimiento, sino que haberse animado a presentar candidatos de los 3 órdenes y haber trabajado para eso. No es suficiente mérito, es más que suficiente mérito. Es más que suficiente mérito. Yo creo que está raro el ambiente. Una pequeña aclaración. El que tiene Un Solo Uruguay es un campañón. Una pequeña aclaración. Victoria, perdón. No, porque vos tendés a minimizar. No, porque los latifundistas... A ver, Ale. Déjame decir, no es que esté raro, ¿entendés? Entiendo lo que decís como de curiosidad. No es que esté raro, porque, repito, este asunto se puede ver desde muchas perspectivas. Una, desde mi perspectiva, desde mi mirada, la primera y principal es que como hay competencia electoral, cualquiera lo entiende eso, que en cualquier lugar donde hay competencia los motores se aceleran y es más difícil entonces que los votos indiferentes o de protesta con el blanco anulado adquieran más dimensión. Este es un hecho objetivo y tuvo Un Solo Uruguay en líneas generales una muy buena votación. También hay que decir, aunque luzca contradictorio, no lo es,
que el PIT-CNT, lo digo por lo que recién quedó instalado como que el voto castigó al PIT-CNT. El PIT-CNT, en el orden de los trabajadores asalariados, en esta elección, votó mejor que hace 4 años. Votó mejor que hace 5 años. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Cómo votó castigo si votó mejor? ¿De qué estamos hablando? Lo que quiero decir es que son dos cosas que se unen en el mismo escenario. Y algo que tú decías antes, Victoria, de la importancia de lo que es la reforma de la seguridad social. Yo creo que en muchos votos eso incidió, ¿no? Claro, para el tema tan presente, tan ¿quién me va a encima? representar? ¿Quién va a representar mis intereses cuando hay un debate tan fuerte? Y bueno, yo creo que ahí posiblemente eso haya ayudado a que Un Solo Uruguay también se posicionara como una definición para mucha gente. También pregunto quiénes van a estar liderando las reformas necesarias. ¿Qué tanto peso van a tener los directores? Bueno, pero o el por otro Parlamento? lado. No nos pero olvidemos. Perdón, una aclaración No nos cortita. olvidemos. Perdón, Marguerite, cortita. ver, ¿Qué le ¿qué? pasa? No, porque vos hablás y no dejas hablar a nadie, hermano. Lo que digo es que a mí Un Solo Uruguay me pareció Bueno, bárbaro no te cuando iba surgió, porque incluso movía estructuras como la Asociación Rural y la Federación Rural, que eran status quo pesado y que le salió un movimiento por fuera de muchos productores rurales y gente vinculada al campo que no se sentía representado por esas gremiales. Eso, o sea que yo lo aplaudo, que surjan movimientos de la sociedad civil, me encanta. ¿Tá? Y creo que incluso la izquierda lo subestimó. Entre ellos el gobierno Tabarás, que lo subestimó y pagó el precio en consecuencia. Lo del voto castigo, no estoy hablando que el PIT-CNT haya sido castigado porque tuvo más votos. Estoy diciendo que los que votaron en Uruguay votaban en contra del PIT-CNT. Esos son el voto castigo. Ellos sienten que de esa forma castigaban. Pero evidentemente hubo mucha más gente que sintió que había que salir a defender el representante de los trabajadores del PIT-CNT, ¿no? Por eso tuvo más votos. Sí, igual no tenemos que perder de vista que en una elección de 1.800.000 habilitados hay 700.000 personas o no votaron o votaron en blanco o anulado. 700.000 personas. Tú no las querés obligatorias. Hay que abolir el voto obligatorio. Y en elecciones obligatorias. Bien. Y en elecciones obligatorias, imagínate si no fueran obligatorias, no vota nadie. Habría No, que, vota, tendría sí. que dejar de ser No, vota obligatoria, nadie. sale, perdona que te interrumpa el diseño. Bueno, no. Como que está dibujando. No, pero no No, capaz sos como yo. Me Yo concentro. puedo hablar y dibujar. Somos de la misma escuela, Sí, no seas mala. Una picardía. Lo que pasa es que ahora no Una podés. picardía. Empecé diciendo eso, el voto obligatorio, yo estoy a favor, pero digo, de paso, a quienes le interese que el voto no sea obligatorio, jugaría muy en contra de las minorías en esta circunstancia. Los grandes aparatos, llámese ONAJPU en jubilados y llámese PIT-CNT en trabajadores asalariados, verían con muy buenos ojos, les sería mucho más fácil aún ganar las elecciones. Lo digo porque yo estoy a favor del voto obligatorio, pero lo quiero poner porque yo veo que algunos se están subiendo... No, Al carro pero es cierto. y algunos se están subiendo al voto no obligatorio. Y me parece que no sé si le gustaría tanto. A mí me gustaría que no fuera obligatorio. En principio, me parece que no debería ser obligatorio, pero eso no quita que se pueda, informar mejor, dar competencia y revitalizar la campaña para las elecciones. No creo que una cosa tenga que ver con la otra. Bien. Para cambiar de tema, déjenme recordarles que existe... Sigo con mi diseño, ¿eh? Sí, seguí tranquilo. Gracias. Después queremos que lo muestres, así que esmerate porque después voy a pedir que lo muestres a cámara. Carey